Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jaycee Alzate. Bien, hoy traigo un video súper interesante. Voy a hablar sobre lo que son las funciones del psicólogo, pero me voy a enfocar en esta parte moral, en esta parte de los valores, en esta parte ética y jurídica, que también es importante en la vida y en la práctica de un psicólogo. Y no se pierdan este video porque al final les estaré contando el por qué decidí ser psicóloga y qué tan comprometida estoy con esta hermosa carrera donde tocamos el alma o la psique humana de la persona. Así que comencemos. Bien, comencemos. El trabajo principal de un psicólogo radica sobre todo en lo que es evaluar y analizar lo que a todas aquellas situaciones del paciente para encontrar las intervenciones y las estrategias que puedan resultar más beneficiosas y mejorar su funcionamiento psicológico. Los tratamientos y las técnicas de intervención pueden ser bastante diversas, pero todas ellas al final van a radicar en lo que es una misma idea, y es comprender un problema determinado y encontrar las acciones que permitan resolverlo. Los psicólogos, pues, no somos o no son personas mágicas que son capaces de leer la mente o el pensamiento, como suelen las personas decir, ¿no? La persona dice, ¿eres psicólogo? ¿Qué estoy pensando? No, no funciona así. El psicólogo no puede saber lo que estás pensando y pues tampoco realizan tratamientos que duran muchos años o esta imagen que tienen desde el psicoanálisis que hablan del enamoramiento de los hijos hacia los padres, cuando hablamos em, del Edipo y estas cosas así. De hecho, el terapeuta puede trabajar con cualquier tipo de persona, eh, tenga una enfermedad mental o no tenga una enfermedad mental. Esto es independiente de la problemática que el individuo presente. Además, también es importante tener en cuenta que los psicólogos no solventan los problemas ni arreglan la vida de los pacientes. ¿Por qué? Porque cualquier cambio que pueda realizar un individuo a través de la psicoterapia lo conseguirá por sí mismo y por el compromiso que él tenga con sí mismo. El terapeuta se va a limitar a guiar en todo lo que es el transcurso del cambio y va a capacitarte para que tengas las herramientas de todo tipo y que capacite a la persona para hacer frente a lo que son las diferentes problemáticas que pueda presentar en algún momento de su vida. Entonces, atendiendo a todo esto, podemos definir que la figura del psicólogo como, como un profesional experto en la conducta, que es un profesional experto en la conducta humana que aplica diferentes métodos terapéuticos, que ya hemos hablado de estos en otros videos, eh, ayuda a las personas a hacer frente a los problemas y adquirir lo que es un estado psicológico saludable, un estado de bienestar, como dice la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué pasa? La mayoría de individuos que acuden a consulta acuden por un motivo concreto y para solucionar lo que es un problema específico. Los problemas, pues, ¿qué se entiende por un problema? Se entienden desde de un punto de vista multidisciplinar. ¿Qué quiero decir con esto? Que pueden atender tanto aspectos relacionados con relaciones interpersonales, relaciones laborales, relaciones familiares, eh, todo lo que tenga que ver con el individuo o que lo esté afectando, eh, un psicólogo puede tratarlo en psicoterapia. Una persona puede acudir a un psicólogo
tanto por padecer síntomas depresivos, síntomas ansiosos, puede acudir por presentar una situación laboral que sea estresante o que no pueda manejar, o puede tener distintos problemas relacionados con lo que son, como lo dije, pareja, familia, amigos. De hecho, lo más habitual es que las personas presentemos distintos problemas y de forma conjunta por, por lo que por lo menos una situación laboral, por así decirlo, que sea especialmente estresante, puede ir acompañada de síntomas de ansiedad, malestar y puede acarrear una serie de problemas lo que es en el ámbito laboral, familiar, perdón. Entonces, dicho todo esto, entre las funciones que cumple un psicólogo, encontramos lo que es que evalúa la conducta. El aspecto principal que caracteriza a un psicólogo es que este es experto en lo que es la conducta y el comportamiento humano. De este modo, pues la clave principal que tienen todos los terapeutas para ayudar a sus pacientes radica en evaluar y en identificar sus patrones principales de conducta. Entonces, al evaluar el comportamiento del individuo, el psicólogo adquiere una mayor información sobre los porqués de sus problemas y puede empezar a clarificar cuáles son las intervenciones, por así decirle, que le pueden resultar útil a este individuo que está padeciendo un malestar. Otro hecho importante es que el psicólogo detecta y acepta la forma de ser. ¿Qué quiero decir con esto? Que un aspecto central del trabajo de los psicólogos consiste en lo que es detectar la personalidad y la forma de ser de su paciente. Este hecho puede resultar a veces invasivo o incómodo visto desde afuera, pero pocas veces lo es para las personas que acuden al psicólogo y que tienen un verdadero compromiso de cambio. Es así como podemos ver que si el psicólogo no sabe, por ejemplo, de forma específica cuáles son las principales características de sus pacientes, pues difícilmente podrá ayudarle en algún proceso o algo. Por este motivo es que los psicólogos suelen realizar lo que son test de personalidad y, y a realizar preguntas de experiencias pasadas, de experiencias presentes, para poder crear un perfil y así ser más efectivo a la hora de realizar una intervención. El psicólogo también se caracteriza por tener lo que es una escucha empática para conseguir pues toda la información. El psicólogo a la hora de hablar tiene que escuchar muy empáticamente, sin juicios ni nada por el estilo, para poder, eh, para poder de esta manera solventar o poder lograr adquirir las herramientas que necesitan las personas para el malestar que están presentando. Otro punto importante es que explica las cosas que ve. Esta empatía que tiene para escuchar lo hace al psicólogo un experto en la escucha y escuchar palabras claves. Entonces, ¿qué pasa? Por eso existe la idea de que los psicólogos poseen capacidades mágicas, por así decirlo, ¿no? Como dice la gente, eres psicólogo, léeme la mente. Como lo dije, eso no funciona así. Y pues que la gente cree que pueden saber lo que piensa la otra persona o leer la mente. La realidad es que las funciones de los terapeutas se muestran, son totalmente opuestas. El psicólogo no evalúa ni pregunta nada por simple curiosidad o por querer saber más del paciente o porque sea un chismoso, nada por el estilo. Todo lo que un psicólogo pregunta, todo lo que un psicólogo hace, lo hace con la función de conocer más al individuo y para trabajar un motivo en específico.
Además, cuando el terapeuta adquiere suficiente información sobre su paciente, eh, puede realizar diagnósticos sobre los problemas y el funcionamiento psicológico que puede seguir el paciente y así explicárselo detalladamente. Le puede decir a la persona, mira, está sucediendo esto y esto y esto. Entonces puede abrirle y puede hacer ver a la persona cosas que la persona no está viendo, pero que el terapeuta eh, logró captar y se lo hace entender a su paciente. Otra función importantísima es que un psicólogo informa sobre aspectos psicológicos. ¿A qué me refiero con esto? A que entre el trabajo que tiene un psicólogo reside en lo que es brindar información sobre aspectos psicológicos, en algunos casos sobre psicopatologías. Cuando llega una persona que padece una enfermedad mental, a menudo no posee los conocimientos necesarios para entender de forma óptima qué es lo que le está ocurriendo y por qué le suceden estas cosas o qué acciones puede realizar para intervenir. Entonces, el trabajo del psicólogo es psicoeducar a la persona e informarle qué está padeciendo, por qué ocurre y cuál es el camino que debe seguir para tener una mejor calidad de vida en tal caso, ¿no? Y de este modo, el psicólogo proporciona recursos y estrategias para que el individuo pueda pues superar esta etapa en caso de tener alguna patología, sea depresión o sea otro tipo de patología, pueda saber qué hacer y cómo llevar a cabo su tratamiento. El psicólogo también motiva al cambio, brinda las estrategias y los recursos que resultarán útiles al paciente, pero como lo dije, el cambio no lo realiza el terapeuta. Esto requiere mucho del compromiso que tenga el individuo y pues el propio paciente será el que a la altura de su compromiso y a la altura de lo que se comprometa logrará este cambio. El psicólogo proporciona pautas que de forma paralela el, al paciente le sirvan para mantener y continuar lo que es con su proceso de cambio. Y el psicólogo pues acompaña a la persona durante este cambio, lo que acaba a veces convirtiéndose en la figura que ha diseñado un plan para el cambio en el que el paciente ha creído y ha llevado a cambio. En este camino el paciente no estará solo, muchas veces estará en revisión, tendrá retrocesos y el psicólogo estará allí para brindarle el apoyo que tanto necesita en este proceso. Bien, ahora, ¿cuáles son los componentes éticos y emocionales del rol del psicólogo en la sociedad actual? Aquí existe lo que es un principio de integridad. ¿Qué pasa? Que cuando los psicólogos eh, actúan, no ponen en juego solo su nombre y su reputación, sino que también colocan en juego su credibilidad, su imagen ante el público y también el psicólogo tiene que saber que está actuando como representante de un gremio de toda la profesión. Por lo tanto, el psicólogo cuando actúa adquiere también el compromiso de representar en los más altos estándares eh, los aspectos de su profesión y de su labor. Por eso es importante que un psicólogo adquiera componentes éticos como son la responsabilidad, lo que son la confidencialidad, lo que son el respeto, lo que es una capacidad intelectual, profesional. ¿A qué me refiero con esto? Que el psicólogo tiene que saber que tiene que
en la confidencialidad que tiene que guardar, guardar el saber que todo lo que su paciente le dice es altamente confidencial, que como valor propio y compromiso tiene que capacitarse, continuar sus estudios, indagar sobre nuevos descubrimientos y estarse actualizando. El respeto a su paciente, a su cultura, a sus creencias, ser honesto, eh, que tenga valores, los valores del psicólogo hoy en día son bastante importantes, porque tenemos que ver que cuando un paciente llega a consulta, generalmente no encuentra esos valores en su casa o en otros sitios y debe encontrarlos y así con ellos eh, ser de alguna manera un ejemplo para esta persona que tiene adelante. Entonces, entre los aspectos morales y éticos que tenemos, ya vimos que lo moral va de todas estas normas en común hacia la sociedad, como son el respeto, la justicia, la responsabilidad, todas estas cosas. Pero cuando hablamos de el aspecto jurídico, este está relacionado con el área del derecho, que son, bueno, un conjunto de normas que regulan lo que es la conducta del hombre en la sociedad y que establece penas y sanciones ante su incumplimiento. Eh, Todo esto toma forma y entra a lo que es el ámbito legal cuando una situación lo amerita para una resolución eh, que se haya violado alguna norma del individuo. Las leyes están creadas para aplicarlas para la resolución de conflictos donde tanto el profesional como el cliente tienen alguna diferencia. Entonces, el psicólogo también tiene el derecho, el deber de seguir ciertas normas, tanto constitucionales como éticas de su propio código deontológico. Entonces, entre los aspectos jurídicos que debe seguir un psicólogo, tiene que conocer que es importante, o sea, que la confiabilidad, a pesar de ser un valor social, un valor moral, es es un basamento, es un marco legal también, donde el paciente tiene derecho a la privacidad de sus datos, tiene derecho a la privacidad de su historia clínica, porque el psicólogo realiza una historia clínica, entonces el psicólogo tiene que saber que estos datos son confidenciales, que son privados, que no son de conocimiento público, que no puede estarle mostrando ni la historia clínica de un paciente, por ejemplo. Y también es de saber que el desconocimiento de la ley, según el artículo 2 del Código Civil de Venezuela, no exime de su cumplimiento. Así que es importante conocerlos y saber cuáles son para no excusarnos en que no lo sabíamos. Es muy importante esta parte. Bien, aquí tenemos algunos aspectos éticos y jurídicos desde el ámbito tanto de la ética del psicólogo, hay algunos artículos que debemos conocer y cumplir en la ética del psicólogo y algunas garantías constitucionales. Aquí están todos, no los voy a nombrar mucho para no alargarme, pero aquí están enumeraditos. Bien, vamos a la siguiente. Ok, este es un meme que habla sobre el valor de un psicólogo, que dice que cobrar un precio justo también es parte de los valores, ¿verdad? Es importante no regalar, por así decir, ¿no? No hacer una competencia desleal en el precio, pero tampoco cobrar precios extremadamente costosos. Debe haber una línea, debe haber
debe haber una justicia en lo que es el servicio que se presta. De esto hablaremos un poquito más adelante, pero bueno, ahí está el meme, ahí lo dejé. Bien, aquí nos dice cómo puede un profesional en psicología realizar los diagnósticos en los diferentes ámbitos sociales y culturales actuales. Es importante conocer, si volvemos a videos atrás, cuando hablábamos de lo normal y lo anormal. Entonces, aquí entra en juego lo que es la cultura, aquí entra lo que es la creencia, la sociedad donde estamos. Porque, por ejemplo, si yo como psicóloga me voy a estos países árabes y entra una mujer donde su cultura dice que tiene que estar tapada de la cabeza a los pies, yo no puedo venir y decir que la mujer está en un estado maníaco, por ejemplo. No, porque yo tengo que comprender que su cultura y su sociedad son así y que ella se está comportando conforme a la sociedad en la que está. Entonces, estos son cosas que hay que tener en cuenta. La religión que tenga, tener en cuenta no tener juicios de valores. Por ejemplo, los indígenas, si voy a una zona indígena y veo que hay comunidades que no usan ropa y vemos que entra la mujer y se le ve de repente sus senos, está desnuda, no puedo dar un juicio de valor conforme a lo que yo creo. Yo tengo que entender que su cultura es así, que son sus costumbres. Estas, están también estas culturas indígenas que ellos consumen la ayahuasca o estas maticas que para nuestras leyes y nuestra sociedad dicen que son ilícitas, que son drogas, pero para ellos es como tomar café. Entonces esto lo vemos mucho por lo menos en Colombia, en las zonas indígenas, y tenemos que tomar en cuenta mucho estas cosas. Cultura, religión, sociedad, juicio de valores. A la hora de poder diagnosticar y todo lo que es los ámbitos sociales y culturales para no hacer un mal diagnóstico y no hacer un juicio de valor. Bien, aquí tenemos una controversia, ¿verdad? Es lo mismo consultar a un psicólogo, a un psiquiatra, a un coach, a un vidente. Bien, pues vamos a ver las diferencias. Un psicólogo, ¿quién es un psicólogo? Un psicólogo, como ya lo hemos venido hablando, un psicólogo es aquella persona que estudia la psique humana, que estudia el alma humana, que estudia sus emociones, sus conductas, sus comportamientos, sus emociones y todo desde un ámbito científico, desde investigaciones que ha hecho la ciencia, desde estudios realizados, desde, desde ciencia como tal. Tiene estudios académicos, es licenciado en psicología y luego a partir de esto realiza especializaciones, bien sea en psicología clínica, psicología educacional, existen diferentes ramas. Entonces, el psicólogo es un especialista en la conducta humana, en el comportamiento y tiene especializaciones y formación académica. El psiquiatra, por su parte, es también un profesional de la salud, pero tiene carrera en el área de la medicina. Es un médico que luego se especializó en psiquiatría, que también estudia la mente humana desde la ciencia, desde lo biológico y generalmente trata trastornos mentales que van desde lo biológico. El psicólogo va desde lo emocional, desde lo comportamental. El psiquiatra va más a esta parte biológica. Una depresión en manos de un psicólogo va desde las distorsiones cognitivas, va desde su proyección de ver la vida, pero sí, esta depresión va más de fallos de neurotransmisores, alguna enfermedad patológica como tiroides, por dar un ejemplo, ya esto lo trata un psiquiatra y muchas veces van en equipo multidisciplinario.
Va apoyo psicológico con apoyo psiquiátrico. Es importante recalcar que un psicólogo no puede prescribir medicina, no receta, nada de eso. Mientras que el psiquiatra sí tiene la potestad de hacerlo por sus estudios y, y los conocimientos que tiene en medicina. Bueno, sigue el coach. El coach. Bien, el coach es una profesión que está, profesión, por decirlo así, ¿no? Es una actividad que está muy de moda ahorita. ¿Por qué? Porque el coach motiva, el coach ayuda a establecer metas, el coach es como un motivador. Tanto lo están utilizando. Estos comenzaron en el área del deporte, aquellas personas que no sentían como la motivación para realizar una actividad física, él estaba ahí, tú puedes, dale, ¿no? Esto. Luego esto fue creciendo hacia el ámbito empresarial. ¿Qué pasa con el coach? El coach no tiene una formación académica, no existe un ingeniero o un licenciado en coach. Es simplemente, son estudios que ellos han realizado de dinámicas de grupo. Ellos saben manejar masas, saben realizar dinámicas de grupo. Un coach no tiene conocimiento de la mente humana, no tiene conocimiento del comportamiento. Un coach carece de conocimientos para evaluar e identificar eh, problemas y aspectos profundos de una persona. Si una persona, seguimos con el área de la depresión, por ejemplo, tiene una depresión, no es tan fácil como decirle ánimo, tú puedes, levántate, báñate, trabaja, arréglate. No es tan fácil como eso. No es tan fácil como eso, porque desde la psicología tendríamos que estudiar el porqué de la depresión, una distorsión cognitiva, si la persona tiene un proceso de duelo, todas estas. Ahora, desde la psiquiatría, estudiar algún proceso de neurotransmisor, cualquier cosa. Entonces, el coach muchas veces abre procesos que luego no sabe cómo cerrar. Entonces, es bastante delicado la función que están cumpliendo. Ahora, una cosilla que me viene a la mente, por así decirlo, ¿no? Una particularidad es, la mayoría de coaches son muy buenos, sí es verdad, al realizar sus motivaciones, al realizar sus charlas de clima laboral, de liderazgo y todo eso. Pero entonces la pregunta es, si son tan buenos, si tienen tanta vocación, si les gusta lo que hacen y si ven que es tan efectivo, ¿por qué no estudian psicología? ¿Verdad? Y se formalizan. Entonces aquí es donde uno dice, para realizar estudios se necesita constancia, se necesita compromiso, se necesita disciplina. Entonces el hecho de ser coach a veces es como un camino fácil, es tomar un camino fácil para realizar una actividad. De hecho, esto es a título personal, es una opinión muy mía. Si una persona ejerce la medicina sin ser médico, solamente porque aprendió a inyectar, vamos a colocar y a tomar la presión, ejerce la medicina y esta persona va preso, deberían regularse también este tipo de actividades como los del coach, porque están sustituyendo una labor importante como la es la del psicólogo. Y no porque lo sustituya, sino porque emocionalmente esto puede acarrear consecuencias emocionales para un individuo que no se trabaje de la manera correcta. Por otro lado, tenemos a los videntes, ¿verdad? ¿Qué es un vidente? Un vidente es aquella persona que quienes creen en ellos tienen el pensamiento, tienen la creencia de que son seres especiales, son seres sobrenaturales, que tienen poderes mágicos, místicos, que tienen una conexión con el universo, que tienen el poder de predecir el futuro, el poder de leer mentes, el poder de
de adivinar incluso. ¿Qué pasa con un vidente? Un vidente no cuenta con un aval científico. Científicamente no está comprobada la actividad que ellos realizan. Tampoco tienen formación académica, no tienen estudios. Es una práctica que se ha venido utilizando durante años de adivinación, que muchas veces, en algunos casos, se basa más en manipulación, en conocimientos previos o en conductas preestablecidas en las que encajan rasgos de la personalidad de un colectivo. Entonces, al decir cualquier cosa, la persona cree en esto. Es importante decir que el ser humano tiene esta necesidad innata de creer en algo. Y la fe es algo poderoso, maravilloso, por así decirlo. Necesitamos creer en algo, pero muchas veces caen en este tipo de personas que en realidad no ayudan, porque podemos ver en algunos casos que una persona tiene problemas, conflictos de pareja, acuden a esta persona y esta persona en vez de ayudarle a recuperar su relación, a tener una relación más sana, lo que hace es decirle sí, te está siendo infiel, te está engañando. Entonces lo que hace es crear como un proceso de mayor carga y de mayor malestar en el individuo, porque empieza a crear paranoias, empieza a crear desconfianza, empieza a crear resentimiento en el individuo que acude a él. Y en algunos casos falsas esperanzas, porque quien no tiene un empleo y acude a esta persona le dice, sí, te va a salir un trabajo. Entonces la persona queda como que esperando, esperando, y es bastante complejo este asunto. Entonces, bueno, yo le recomiendo a las personas que a la hora de acudir a alguien, de buscar ayuda por algún malestar que esté presentando, familiar, laboral, investigue primero. Investigue primero quién puede verdaderamente darle las herramientas para superar de manera efectiva el proceso por el que está pasando. Bien, aquí hay una pregunta muy interesante y es, ¿qué le diría a las personas que señalan a los psicólogos de charlatanes? Bien, yo primero le diría que respeto su opinión. Tendrá, por algún motivo tendrá esa opinión, ¿verdad? Y indagaría un poquito sobre el por qué piensa sobre eso. Hay muchas personas que piensan que los psicólogos son unos charlatanes porque han tenido experiencias que no han sido muy buenas. Entonces, si este es el caso, me dice, no, es que tuve una experiencia con un psicólogo que no fue muy buena, primero indagaría si esa persona realmente era un psicólogo, porque pasa lo que decía con los coaches. eh, Tratan personas como no tienen conocimiento científico de la conducta humana, de la psique, de las emociones, ni nada, abren procesos que luego no cierran y hacen daño al individuo. Entonces le preguntaría, ok, tuviste un mal proceso, ¿estás seguro que era un psicólogo? ¿Estás seguro que era un psiquiatra colegiado? Un profesional registrado en un colegio de médicos, en un colegio de psicólogos, y indagaría por ahí. Lo segundo es que le explicaría que los psicólogos estamos basados desde la base científica, desde investigaciones bastante serias, tomadas con mucha seriedad. Estamos basados en las neurociencias, eh, en las neurociencias, en todas estas investigaciones científicas que le dan aval a lo que practicamos. Otra de las cosas es que le explicaría que a lo mejor su opinión, a pensar de que los psicólogos son unos charlatanes, es porque desconoce que detrás de esto hay un equipo multidisciplinario, que por ejemplo existen los manuales diagnósticos como el DSM-5. Bueno, ya viene su nueva versión revisada y dicen que sale el DSM-6, está el CIE-11, está el GLAP, que está realizado
por estudios de profesionales a nivel internacional, donde se toma en cuenta la cultura, donde se toman en cuenta muchas cosas y que tienen respaldo científico, que esto no, que lo que se dice no es al azar, sino que en realidad tiene un respaldo científico, son estudios que están realizados. Y otra de las cosas es que le diría a la persona muy respetuosamente si su opinión no es por casualidad que tiene algún proceso donde él se encuentra en negación y no quiere enfrentarlo o afrontarlo, y su manera de evadirlo es decir que los psicólogos son unos charlatanes, porque al yo en manera de negación decir el psicólogo, el psiquiatra es un charlatán, es una manera también de evadir mi propio proceso y el saber que tengo un proceso que curar, y es una manera de como de esquivarlo. Eso es, esa es mi opinión. Bien, ¿qué importancia tiene realizar un diagnóstico certero? Bueno, tenemos que partir con la base principal de que para realizar un diagnóstico certero, todo psicólogo debe conocer lo que son las partes y las funciones del cerebro. Es como que un cardiólogo no conozca las partes del corazón. Si no las conoce, va a realizar un mal diagnóstico. Entonces, como base fundamental, todo psicólogo debe saber lo que son las partes y las funciones de un cerebro. Luego de esto, la función de un psicólogo se basa en identificar a través de la observación, la descripción y la explicación. Todo esto en base a un rapport, a una buena anamnesis, a una historia clínica, a conocer bien al paciente y al individuo que se está tratando. Aquí coloqué un pensamiento: si no se conoce claramente la semiología de la salud mental, se corre el riesgo de hacer un diagnóstico equivocado. De nada me sirve saberme el DSM-5, el CIE-10 de memoria, si no conozco las funciones del cerebro, si no conozco la parte científica, si no sé realizar un examen mental. Realizar un examen mental es súper esencial para realizar un buen diagnóstico. Ahora, ¿por qué es importante realizar un buen diagnóstico? Porque si doy un diagnóstico equivocado, voy a realizar el tratamiento equivocado y obviamente la persona no va a ver mejoría, no va a tener efectividad en lo que yo estoy realizando. Si realizo un buen diagnóstico, voy a tener también la capacidad de poder remitir a otro especialista de ser necesario eh, al paciente, si requiere de un psiquiatra, si requiere de un neurólogo, si requiere de un sexólogo, dependiendo de lo que se diagnostique, y si está bien diagnosticado, voy a saber remitirlo a la persona correcta. Ok, aquí se me pide que haga un comentario sobre qué tan consciente soy de mi compromiso de trabajar en el área de mayor valor en el ser humano como lo es la salud mental. Bien, el compromiso que tengo es saber la importancia y lo delicado que es la salud mental en el individuo. Conocer que hay personas que necesitan de profesionales que saben lo que hacen, que tienen conocimiento en lo que hacen y que no están jugando con la mente, con las emociones de una persona. Lo que decía hace rato, los COAS, los videntes, muchas veces juegan con la salud emocional de una persona sin tener conocimientos. Entonces, la salud mental es bastante importante, no es un juego. Una depresión no es un juego, un duelo no es un juego, no es, las personas no son no son conejillos de India para andar experimentando con ellos. Ya se realizaron experimentos, ya se realizaron investigaciones, ya la ciencia nos dio las herramientas y los conocimientos
necesarios de ensayo y error. Entonces tenemos que trabajar sobre la base científica de lo certero y de lo seguro. Mi compromiso también es cumplir y vivir bajo los valores éticos y morales que hablaba al principio: responsabilidad, justicia, ética, compromiso a seguirme capacitando cada día, a indagar sobre nuevos descubrimientos. La mente humana es maravillosa y creo que todavía falta muchísimo por descubrir, y estar aquí actualizándonos sobre qué nuevos aportes nos da la neurociencia para poder trabajar con el individuo, actualizar los conocimientos, bueno, responsabilidad sobre todo. Ese es mi compromiso, saber que la salud mental es algo serio, y que a la altura de esa seriedad, tengo que capacitarme y estar a la altura del paciente que se me presente. Bien, aquí se nos pregunta qué consecuencias adversas podría generar que un profesional de la salud mental en psicología actuara inapropiadamente. Bueno, que un profesional de la salud mental actúe inapropiadamente es bastante delicado. ¿Por qué? Porque dependiendo en el área que actúe inapropiadamente, si estamos hablando de un proceso terapéutico, estaría creando un daño emocional bastante fuerte al individuo. Estaríamos como psicólogos y como representantes del gremio eh, dañando la reputación de nosotros mismos. Y actuar inapropiadamente crearía, fomentaría o reforzaría la idea de que el psicólogo no sirve, de que no tiene sentido. Eh, mm, si el psicólogo actúa inapropiadamente en algún caso clínico, por ejemplo, que tenga, no daría un tratamiento efectivo, haría de un daño emocional y psíquico que puede desembocar en que la persona pierda funcionalidad familiar, laboral, social, interpersonal. Empeoraría lo que es la condición del paciente. Que actúe inapropiadamente también abarca en que no tenga la responsabilidad de saber dónde están sus límites. Yo como psicóloga tengo que entender cuándo una depresión no es solamente una distorsión cognitiva, no es solamente falta de herramientas conductuales en la vida, sino que tengo que saber que si una depresión es producto de un proceso neurológico, de un proceso biológico como una enfermedad, una patología, remitirlo a un especialista para que le haga su respectivo chequeo biológico, sus respectivos exámenes, sus interconsultas, sus paraclínicos, todo lo necesario. Es tener la responsabilidad de decir: hasta aquí llego yo, y no ponerme a inventar eh, tratamientos milagrosos, ¿no? Bien, otra de las causas que se nos pregunta aquí es que ¿cuáles consecuencias legales tendría el actuar inapropiadamente? Entre las consecuencias legales están, como ya lo dije al principio, el artículo 2 del Código Civil dice que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Un psicólogo que actúe inapropiadamente puede verse sometido a sanciones por parte del Colegio de Psicólogos, amonestaciones, puede tener responsabilidad penal, incluso puede pasar por procesos como suspensión de su licencia y suspensión de su derecho a ejercer la carrera. Y desde el ámbito si generaría daños leves, moderados o severos, eso depende de lo que ocurra. Desde leve está como mal desempeño de su profesión, encubrir, consentir o cooperar en alguna falta grave con algún colega o alguna profesión.
Entre los moderados están la desconsideración con sus pacientes y sus compañeros, abusar de la autoridad y cuando hablamos de los severos está discriminar a un paciente, revelar datos privados de su historia clínica, que realice actos ilegales que perjudiquen al paciente. Y así pues una serie de requerimientos, como lo dije anteriormente, de artículos que están tanto en el Código Deontológico como en la Constitución Nacional. Y entre las consecuencias legales, lo que hablaba de los deberes del Código de Ética del Psicólogo y las garantías constitucionales, tenemos aquí algunos ejemplos. Por el lado de la ética del psicólogo, el artículo 107 nos dice que el psicólogo no debe diagnosticar, no debe prescribir, no debe tratar o aconsejar a un consultante en relación a trastornos que están fuera del ámbito reconocido como en la práctica psicológica. En el 114 dice que el consultante o sus familiares están en el derecho de solicitar una junta de psicólogos cuando no estén satisfechos del resultado de los tratamientos empleados por el psicólogo. Ahora, desde el ámbito constitucional, la Constitución, en su artículo 48, nos garantiza el secreto y la inviolabilidad de las comunicaciones privadas en todas sus formas. Igualmente, su artículo 60 aquí tipifica que toda persona tiene derecho a la protección de su honor, su vida privada, su intimidad, su propia imagen, su confiabilidad, su reputación. Y pues aquí abarca todo lo que se trata con el paciente en consulta, debe quedar en consulta. Estas son entre algunas otras, ¿no? Pero son de las más importantes a tomar en cuenta. Bien, aquí está la pregunta del millón. ¿Qué opinión merece los ingresos económicos del profesional de la psicología? Bien, como toda carrera, toda persona va a la universidad a realizar carrera profesional para autosuperarse, para autorrealizarse, para vivir de aquello que estudió. El psicólogo no es exento de esto, aunque bien es cierto que es una carrera bastante altruista, ¿verdad? Bastante en amor al prójimo y todo esto, pues también lo es el médico. El médico es médico porque quiere curar a una persona que adolece de alguna enfermedad. El abogado es abogado porque quiere ayudar en casos de injusticia a otras personas. Entonces, de algún modo, todas las profesiones tienen su toque altruista, ¿verdad? El psicólogo, en el área de la psicología, es un área bastante que requiere, tiene mucha responsabilidad en el área de la salud mental. Yo me tomo muy en serio esta profesión de verdad porque es delicado. Cualquier palabra, cualquier acción puede desencadenar, puede cambiar la vida de una persona. Entonces, cuando hablamos de dinero, muchas personas desprestigian esta carrera, pero yo quiero decirle a estas personas que desprestigian la carrera que cuando una persona es buena, cuando una persona sabe, las personas la buscan. Podemos ver personas, yo conozco psicólogos que te hacen agenda, tú vas y la agenda es para dentro de 3 meses porque no tienen espacio en su agenda, porque son buenos y hay quienes no tienen ni uno y la gente no va ni gratis, que regala la consulta y no van. ¿Por qué? Porque la gente no es tonta, por decirlo así. La gente sabe quién sabe. Entonces, el ingreso económico de un profesional depende de la capacidad que éste tenga de autoconocimiento, de especializarse. Cuando una persona, el psicólogo, tiene muchas ramas como defenderse. Puede dar clase, puede psicoeducar, puede dar charlas, puede dedicarse a la consulta privada y puede dedicarse a las consultas públicas también. Entonces, yo creo que primero el ingreso, si la pregunta va desde
¿Qué crees tú que puede ganar un psicólogo? Yo creo que es una de las profesiones que debería ser bien pagadas porque da las herramientas a la persona para que sea funcional en la vida. Y qué más que para yo superarme en la vida, tener salud emocional, y un psicólogo es quien me ayuda en este proceso. Es tan importante como la profesión del maestro, ¿verdad? El maestro es quien te forma, quien te enseña a leer. Dice que el maestro es de las profesiones que forman todas las profesiones. Igualmente, el psicólogo es aquella persona que te da las herramientas para superar muchos obstáculos de la vida. Y, y me parece que es una profesión donde sabiendo, sabiendo capacitarse, sabiendo desenvolverse, sí tiene buen futuro. De verdad que yo creo en mi profesión, creo en lo que hago y creo que cuando eres bueno, la gente te persigue. No tienes necesidad de ponerte a inventar cosas raras. Es mi opinión personal. Bien, ahí llega una pregunta interesante. ¿Por qué decidí ser psicóloga? Bien, esto comenzó muy joven. Yo toda la vida he sido muy amante de la lectura, de niña. Yo de bebé, de niña leía muchos cuentos. Cuando estaba en la escuela me leía las enciclopedias. Antiguamente, cuando uno comenzaba clase, le pedían un libro donde estaban todas las materias. Yo en vacaciones me leía todo el libro y siempre me gustó mucho la lectura. Cuando cumplí alrededor de 13, 14, 15 años, me preguntaron, ¿qué quieres que te regale? Y yo le decía a mis amigos, regálame un libro o un peluche. Muchos de mis amigos me regalaron libros, otros me regalaron peluches, sí, como yo lo pedí. Pero hubo un libro que me regalaron, entre muchos buenos que me regalaron, un libro que se llamaba El Caballero de la Armadura Oxidada. Yo leí ese libro como 10 veces y yo lo leía y yo decía, ¿cómo es posible que, bueno, toda la historia del Caballero de la Armadura Oxidada, ¿no? ¿Cómo es posible que esta persona en sus emociones, el comportamiento, eh, o sea, me intrigó mucho lo que es el comportamiento de una persona, qué hay detrás de una persona, qué hay detrás de sus emociones, de sus comportamientos, mientras más leía el libro, más me intrigaba cómo era el comportamiento del ser humano y yo comenzaba a ver a las personas y yo decía, ¿quién será un caballero de la armadura oxidada? ¿Quién estará mostrando rudeza? ¿Quién estará tratando de ser perfecto, pero detrás hay vacío, hay soledad, hay traumas? Entonces comencé a indagar, a leer libros de psicología, luego leí Quién se ha llevado mi queso, Las culpas de la vaca, y me interesé por libros de este estilo. Y toda la vida, pues, el comportamiento humano, cómo funciona la psique humana, por qué la persona se comporta, cómo se comporta, me ha intrigado bastante. Y para mí es motivo de estudio, para mí es motivo de investigación. Y me sorprendo cómo las neurociencias cada día te dicen algo nuevo. Las células, los neurotransmisores, es bastante. Lo otro es que durante muchos años yo soy cristiana, he pertenecido, soy cristiana y en el área donde me he desempeñado he trabajado generalmente con jóvenes en el área de consejería y me di cuenta que aunque bien es cierto que la espiritualidad ayuda en muchos procesos, muchas veces necesitamos un refuerzo. Así como psicólogo, muchas veces necesito de un psiquiatra, necesito de un neurólogo, necesito de un sexólogo, como equipo multidisciplinario. Muchas veces en la espiritualidad, bien es cierto que Dios cura muchos procesos, la fe ayuda en muchos casos. Es importante ir más allá. Entonces, me llegaban muchos casos a consejería donde yo decía, necesito algo más que fe, necesito algo más que la palabra de Dios, necesito algo más en ten fe en Dios y necesitaba falta algo.
Y la psicología creo que es este complemento que yo necesitaba. Y aquí coloqué el texto: quien ama el conocimiento ama la sabiduría, ¿verdad? El conocimiento es sabiduría, lo dice la misma Biblia. Y el pueblo perece por falta de conocimiento. Y vemos que uno de los mayores males, eh, xenofobias, homofobias, falta de conocimiento. Hay mucha ignorancia en muchas áreas y creo que es importante formarme, y formándome yo, formo a los que están a mi alrededor, psicoeduco a todos los que están a mi lado. Así que por eso decidí ser psicóloga y cada día me enamoro más de esta profesión y amo esta materia, psicopatología. De verdad, me la disfruto muchísimo mientras estudio. En la pregunta de qué aspecto de la psicología es lo que más me agrada y me anima a continuar con mi formación, bueno, yo estoy en el, en el área de la psicología clínica. Como lo dije, me interesa mucho el comportamiento humano. Me gusta indagar sobre lo que son los trastornos mentales, su funcionamiento, el por qué, el cómo, dónde. Todo esto me intriga mucho. Quiero seguir aprendiendo por qué un trastorno mental, cómo ayudar a una persona que sufre un trastorno mental. Y lo que me anima a continuar con mi formación es saber que hay respuestas, es saber que hay resultados, es saber que sí hay esperanza. Las neurociencias, la tecnología, la farmacología, la espiritualidad, muchas cosas nos dicen que las personas que sufren un trastorno mental, que sufren una psicopatología a nivel mental, tienen esperanza. Entonces, quiero brindar mi granito de arena eh, en esta rama. Quiero seguir estudiando, quiero seguir indagando, quiero seguir aprendiendo y rodearme de gente que sabe, que es importante también. Bien, en todo este camino de videos académicos que he realizado de psicopatología, ha sido gracias a la doctora Carmen Ontiveros, quien es mi tutora. Ella es médico cirujano, abogada, psiquiatra, una especialista y amante de la salud mental. Ella, con profesionalismo y con mucho amor y dedicación, nos ha guiado por este camino a la psicopatología. Hoy termina una unidad en su materia. Quiero darle las gracias por, por cada punto adquirido. La unidad de hoy es bastante particular porque es más de introspección, de hablar sobre mí, ¿no? ¿Qué me gusta? ¿Por qué? ¿No? Interesante. Quiero darle gracias a mi profesora, Carmen Ontiveros. Muchas bendiciones. Espero que nos encontremos en un futuro y podamos poder seguir aprendiendo. De verdad, me gustaría seguirme formando con esta eh, profesional de la salud mental. Aquí están sus contactos, sus redes sociales. La invito a que la sigan. Hay información bastante importante. Este fue mi video el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.